este vídeo vamos a ver cómo se origina y se forma el patrón de personalidad eneatipo 4. Antes de ver este vídeo, déjame decirte que si realmente te interesa este tema, te recomiendo ver previamente el vídeo titulado Origen de la personalidad bioenergética, porque en este vídeo se explican conceptos importantes para entender cómo se originan y se forman los distintos patrones de personalidad o eneatipos. Y con estos conceptos claros es más fácil entender ahora el vídeo del origen del eneatipo 4 o el de cualquier otro eneatipo. Si lo buscas en mi web o en mi canal de YouTube lo encontrarás fácilmente. El patrón de personalidad eneatipo 4 se estructura en la segunda fase de las 5 fases del desarrollo infantil, justo detrás de la fase preoral, que algunos autores consideran que se puede extender hasta los 6 meses. Entonces va de los 6 meses hasta aproximadamente un año y medio. Seguramente ya hayas oído alguna vez el término fase oral. Este término fue con el que Sigmund Freud en su día denominó esta fase de la infancia. El motivo por el que designó esta fase con la palabra oral fue porque durante este periodo el bebé se relaciona con el entorno principalmente por la boca. La zona bucal durante este periodo de la infancia es la parte del cuerpo donde hay más terminaciones nerviosas por milímetro cuadrado. Los labios y la lengua son los órganos corporales que el bebé puede controlar y dirigir. En esta fase los bebés perciben con la boca todo más intensamente que, por ejemplo, con los dedos de las manos, y por este motivo suelen llevarse a la boca todos los objetos. En la fase anterior, la preoral, se explica que el niño aún no tiene conciencia de que él es una persona y su madre es otra persona distinta. En esta fase anterior, el niño vive como en un universo donde solo existe él. En cambio, en esta nueva fase, la etapa oral o la fase oral, por motivo de la evolución de su organismo, el bebé va tomando conciencia de que él es un ser y su madre es otro ser distinto. Y este hecho es sumamente importante y va a marcar esta fase del desarrollo infantil, porque cuando el bebé es capaz de reconocerse como un ser distinto de la madre, entonces se inicia el proceso de construcción de la propia identidad. Es decir, si yo soy yo y tú eres tú, ¿quién soy yo? Es cuando el bebé empieza a crear cognitivamente una imagen de sí mismo. Es muy importante este hecho de la creación de una imagen de sí mismo, porque es donde se definirá y estructurará lo que podríamos denominar como su propio autoconcepto, su propia identidad, su autoestima. En la construcción de esta imagen, el bebé se va a dar a sí mismo un valor u otro, y por ello es tan importante, porque si en la formación de esto que estamos denominando como autoconcepto o identidad, si la imagen que tiene de sí mismo es una imagen que podríamos calificar como una imagen con algún tipo de carencia o una imagen negativa, digamos, entonces el bebé estructurará y arraigará como identidad esta imagen negativa de sí mismo. Y en este caso, como ahora veremos con más detalle, esta será la raíz por la que de adultas las personas del eneatipo 4 seguirán teniendo en mayor o menor medida un cierto bajo concepto de sí mismos, o lo que a veces se podría entender también como una baja autoestima. La formación de este concepto que estamos denominando identidad dependerá de cómo el bebé se percibe a sí mismo, pero sobre todo de la imagen que le devuelven los demás y principalmente su madre. Los demás, y muy especialmente la madre, insisto, serán el espejo en el que el bebé considera que se refleja. Vamos a ver ahora que la percepción que el bebé tiene sobre sí mismo y la percepción que tiene sobre la imagen que siente que le devuelve la madre está fuertemente condicionada por 3 motivos o circunstancias que se dan durante esta edad. Como primer condicionante sobre la propia imagen, decir que el bebé aún no tiene la capacidad para discernir sobre cuál es el origen o la causa que le produce las sensaciones desagradables que él siente. Sobre todo al principio de esta fase, cuando su sistema sensorial y perceptivo se está desarrollando y cada vez es capaz de percibir más sensaciones, pero aún no es capaz de distinguir si las causas que provocan estas sensaciones provienen de él mismo o son externas. Es decir, cuando el bebé siente una sensación que podríamos calificar de negativa, no sabe si esta sensación la ha provocado él mismo o es una sensación causada por algún elemento externo. Para explicarme mejor, pongo un ejemplo. Si el bebé tiene hambre, la sensación de hambre es algo que le causa una sensación, vamos a llamarle negativa, y que proviene de él mismo. Pero si el bebé tiene frío por el hecho de que hay una baja temperatura en el ambiente, esto es algo que le afecta, es algo que también le causa una sensación negativa, aunque es algo que no proviene de él mismo, es algo exterior a él.
El bebé no es el causante de que la temperatura externa sea baja, evidentemente, pero sobre todo durante el primer periodo de esta fase, de la fase oral, el bebé sí considera o siente que él es el causante o responsable de la sensación negativa que experimenta. En ambos casos de los ejemplos, tanto si tiene hambre como si tiene frío, el bebé considera que él es el origen y la causa de la molestia o sufrimiento que le producen ambas sensaciones. Por ello, por considerarse él mismo como el causante de sus molestias o sufrimiento, si por distintos motivos sufre, luego lo explicaremos con más detalle, aunque sea por motivos externos a él considerará durante este primer periodo de esta fase oral que él es el origen y la causa de este sufrimiento. Posteriormente, en lo que podríamos considerar como el segundo periodo o la segunda parte de esta fase oral, a medida que el bebé va desarrollando más sus mecanismos psíquicos y la conciencia de que su madre es una persona externa a él, entonces el bebé también va tomando conciencia de que es su madre quien satisface realmente sus necesidades y quien alivia su sufrimiento. Es decir, el bebé toma conciencia de que cuando éste tiene una necesidad, ya sea hambre, frío o lo que sea, y llora para procurar satisfacer esta necesidad, es su madre quien realmente satisface su necesidad. El bebé toma conciencia de que su llanto, el llanto en sí, no satisface la necesidad, sino lo que hace con el llanto es llamar a la madre y es la madre la que satisface la necesidad. Y desde esta nueva perspectiva en la que relaciona a la madre con el hecho de que él sienta o deje de sentir las sensaciones negativas que le producen sus propias necesidades, y que podríamos decir que son sensaciones que en cierta medida le hacen sufrir, desde esta nueva perspectiva va tomando conciencia de su dependencia de la madre. Vamos a anotar en la pizarra como segundo condicionante la conciencia de la dependencia de la madre. El bebé toma conciencia de que para satisfacer sus necesidades necesita a su madre y toma conciencia de su situación de indefensión y vulnerabilidad, vamos a decir, casi total. Y es que es así. Un bebé depende totalmente de la madre para su supervivencia. Si un bebé se queda sin madre o sin persona que le cuide, es que en cuestión de poco tiempo morirá. Y es que esto es así. Y sin irnos ya tan al extremo. Si un bebé tiene hambre, necesita a su madre. Si tiene frío, necesita a su madre. Para satisfacer cualquier necesidad que le surja en esta temprana edad, necesita a su madre. Y como ahora veremos, este hecho, esta dependencia de la madre, va a tener un papel importante en la formación de su identidad o autoconcepto. En esta edad es cuando el bebé empieza a desarrollar el afecto y es cuando empiezan sus necesidades afectivas. Hasta aquí, hasta este momento, las necesidades del bebé eran muy básicas, eran de tipo hambre, sueño, frío, etc. Pero a partir de este periodo, el bebé también empieza a tener necesidades afectivas y como en un momento veremos, estas van a tener un impacto en el desarrollo de la formación de su identidad o autoconcepto. Durante el periodo de esta fase, si el bebé siente que en general sus necesidades son satisfechas, podríamos decir que entonces, en general, el bebé se siente satisfecho consigo mismo y con su madre. Y en esta satisfacción con él mismo y con la madre, su emocionalidad y afectividad, la emocionalidad y afectividad que hemos dicho que empieza a desarrollar el bebé en esta edad, se podría decir que se entremezclan en esta situación de manera que si decimos que en general el bebé está más o menos satisfecho consigo mismo y con la madre, se podría decir también que la afectividad en relación consigo mismo y con la madre será lo que podríamos calificar de un tipo positivo o de un tipo más como digamos como más amoroso. Pero en el caso contrario, si el bebé siente que sus necesidades no son satisfechas o suficientemente satisfechas, entonces sentirá insatisfacción hacia sí mismo y hacia su madre. Durante el primer periodo o primera parte de esta fase, cuando el bebé aún tiene dificultades para discernir sobre cuál es el origen o la causa que le producen las sensaciones desagradables que él siente, en esas circunstancias tenderá más a sentir insatisfacción hacia sí mismo. En el segundo periodo o segunda parte de esta fase, de la fase oral, cuando toma conciencia el bebé de su dependencia de la madre, entonces tendrá una mayor tendencia a sentir insatisfacción respecto de la madre. Esto es importante. Para explicarlo mejor, pongo un ejemplo. Probablemente la escena que mejor representa la situación traumática que vive el bebé futuro NEA tipo 4 es aquella en que el bebé llora para llamar a su madre, pero esta madre no acude en su llamada.
El bebé futuro en EA tipo 4 es un bebé que durante parte de esta fase oral se ha sentido insatisfecho en repetidas y continuadas ocasiones. Ha sentido que sus necesidades no han sido suficientemente satisfechas y esto le ha causado lo que antes denominábamos como un cierto sufrimiento o tensión interna. Durante el primer periodo de esta fase, como ya se ha dicho, el bebé no distingue si el origen de las causas de su tensión interna o sufrimiento es él mismo o se deben al exterior. Por ello, el bebé, ante esta angustia, tensión interna o sufrimiento que le produce el no poder satisfacer sus necesidades, se considera a sí mismo como el generador de estas sensaciones y por ello, durante este periodo de construcción de su propia imagen o identidad, se percibe a sí mismo como el causante de su propio malestar. Durante el segundo periodo de esta fase, cuando el bebé es más consciente de su dependencia de la madre y cuando ya ha desarrollado más las necesidades afectivas, cuando llora y su madre no acude, el bebé se siente desatendido, siente que su madre no cuida suficientemente de él y esto va a tener un impacto sobre la construcción de su identidad que ahora explicaré. Pero antes quiero puntualizar que pueden haber distintos motivos o situaciones por los que el bebé no es atendido por su madre como éste desea. A veces puede ser porque la madre se relaciona con el bebé de una forma más funcional o práctica que afectiva, cuando el bebé lo que realmente está reclamando con su llanto es afecto. O puede ser que la madre esté en un momento de su vida en el que, por tiempo, por trabajo, por cansancio, porque su estado anímico no se lo permite, por lo que sea, pero no puede dedicar suficientemente atención y afecto a su hijo. O también puede ser una madre que procura educar a su hijo de una forma, digamos del tipo método Stevie. El método Stevie es aquel que recomendaba un tal doctor Stevie para educar a los niños o los bebés. De una forma muy resumida ahora. Se podría decir que el método Stevie consiste en dejar llorar al niño bebé para que éste deje de reclamar atención. Y todo hay que decirlo, el método Stevie sí funciona, porque si a un bebé o a un niño se le deja llorar indefinidamente sin hacerle caso, por cansancio y agotamiento, pero es que es verdad que al final ese niño o bebé dejan de llorar. Pero claro, lo que no tuvo presente el doctor Stevie en su metodología es del impacto psicológico que tiene esto en un bebé o un niño tan pequeño. De cualquier manera, puede haber distintas situaciones o casuísticas por las que un bebé se puede sentir desatendido. Y lo importante aquí no es si realmente, si en verdad el bebé ha sido desatendido o no, sino que lo que realmente es importante es la percepción que ha tenido el bebé, cómo lo ha vivido el bebé, cómo lo ha experimentado el bebé. Porque no importa lo que realmente haya sucedido, no importa lo que realmente haya hecho o dejado de hacer la madre. La cuestión es si el bebé ha tenido esta percepción de sentirse poco cuidado, de sentirse desatendido o abandonado por su madre. Para entender lo que le sucede a un bebé de tan temprana edad ante las sensaciones de insatisfacción, se debe tener presente que el bebé llega a experimentar estas sensaciones de insatisfacción, puede llegar a experimentarlas como una amenaza a su propia vida. Cuando un bebé siente que tiene hambre y esta sensación se le va haciendo intensa con el paso de los minutos, el bebé no tiene conciencia ni piensa que antes o después ya le alimentarán. El bebé no piensa que no le van a dejar morir de hambre. El bebé no es consciente de que tal vez su madre está haciendo otra cosa y necesita un cierto tiempo y cuando acabe de hacer esa cosa pues ya vendrá a atender su demanda. Y es que además un bebé prácticamente no tiene conciencia del factor tiempo. Sus reacciones son inmediatas a sus necesidades. Se podría decir que el bebé vive totalmente en el presente, en el aquí y ahora. Y cuando siente una insatisfacción o tensión interna, su frustración en ese momento es total. Se podría decir en este sentido que el bebé es como un poco polar, es un poco como decir que o está bien o está mal, o blanco o negro, es como con pocas escalas de grises, pocos términos medios. Imaginemos ahora que este bebé continuamente se siente desatendido. Imaginemos que a lo largo de este periodo se repiten continuamente este tipo de escenas en que el bebé llora para satisfacer sus necesidades, ya sea de hambre, frío, sed, lo que sea. Pero aunque llora, no es atendido, por el motivo que sea, sin entrar ahora en eso. El caso es que durante el primer periodo de esta fase, cuando el bebé aún tiene poca conciencia de su dependencia de la madre, como ya os he explicado antes, este bebé considera que él es el origen de su propio sufrimiento
Y esta percepción de sí mismo, esta percepción de ser la fuente de su propio sufrimiento durante este periodo de tiempo en el que está formando su propia identidad o autoconcepto, se podría decir que no ayuda en absoluto a formar una buena imagen de sí mismo. Una imagen de sí mismo, o llamémosle, como habíamos dicho antes, identidad, autoconcepto o autoestima. En el segundo periodo de esta fase, el bebé ya ha tomado suficiente conciencia de que él es una persona y su madre es otra persona distinta, y también de que él es totalmente dependiente de la madre, de que necesita a su madre para su supervivencia. En este momento evolutivo el bebé ya va desarrollando la emocionalidad y la afectividad, por lo que además de las necesidades básicas de tipo hambre, frío, sed, etc., también tendrán necesidades afectivas. Y por este motivo de haber desarrollado la emocionalidad y la afectividad, el vínculo con la madre, además de funcional, de útil para satisfacer sus necesidades, esta vinculación pasará a ser de un tipo más emocional y afectivo. Se creará una evidente vinculación afectiva entre el bebé y su madre. Una vinculación en que la madre se convierte en el objeto de deseo del bebé, ya que es ésta quien le satisface sus necesidades, tanto las básicas como las afectivas. En esta situación en que el bebé ha desarrollado una fuerte vinculación afectiva con la madre y al mismo tiempo es consciente de su dependencia hacia esta para satisfacer sus necesidades, tanto necesidades básicas como necesidades emocionales. Si este bebé se siente habitualmente satisfecho, se siente habitualmente con sus necesidades satisfechas, el vínculo emocional con la madre será de un tipo que podríamos calificar como más positivo o de un tipo más amoroso. Si este bebé no se siente suficientemente atendido, si se siente insatisfacción, digamos, de una manera regular y habitual porque sus necesidades básicas o afectivas no son satisfechas o suficientemente satisfechas, entonces el bebé, siendo consciente de su dependencia hacia la madre, considerará que su insatisfacción es causada por la falta de atención de la madre. Es decir, a medida que el bebé va tomando conciencia de que es la madre quien satisface sus necesidades, cuando éstas no están satisfechas, se podría decir que el bebé responsabilizará o culpabilizará a la madre de su insatisfacción. El bebé considerará que la madre es la responsable de su insatisfacción y malestar, y por ello la emocionalidad que hemos dicho que el bebé ha desarrollado en esta edad, en vez de convertirse en una emoción de amor y afecto hacia la madre, se convierte más bien en una emoción que podríamos calificar de negativa, una emoción un poco como de rabia, una rabia que dará paso a una sensación, vamos a decir, como de odio, una sensación odiosa hacia la madre, a quien considera responsable de su sufrimiento. Pero este hecho de que el bebé proyecte su emocionalidad negativa hacia la madre le hace situarse en una contradicción, y aquí está el kit de la cuestión. Siente una emocionalidad negativa hacia la madre, una emocionalidad que se podría llegar a calificar como de odio, pero al mismo tiempo que siente esto, es consciente de que es totalmente dependiente de la madre, es consciente de que su supervivencia depende completamente de ella. Y es que es así, un bebé para sobrevivir depende totalmente de la madre. Si a un bebé se le dejase abandonado en una esquina, fallecería al cabo de poco tiempo. El bebé futuro en tipo 4 se encuentra en una contradicción, una paradoja. Siente una emocionalidad negativa hacia la persona de la cual es totalmente dependiente. Ante esta situación contradictoria que produce un gran sufrimiento en el bebé, los mecanismos de defensa inconscientes del propio bebé para defenderle del sufrimiento evitan proyectar, evitan dirigir esa emocionalidad negativa hacia la madre. Pero claro, si los mecanismos de defensa del bebé evitan dirigir esa emocionalidad negativa hacia la persona de la cual depende su supervivencia, la pregunta es, ¿qué hace el bebé con esas emociones que no puede evitar sentir? Porque claro, el bebé, puede evitar proyectarlas hacia la madre, pero el bebé siente lo que siente y eso no lo puede evitar. Pues si tenemos presentes, como hemos dicho, que el bebé en esta edad tiene una vivencia y una percepción del mundo donde prácticamente todo se limita a él y a su madre, si no puede dirigir o proyectar la emocionalidad negativa hacia la madre, la tiene que dirigir o proyectar hacia él mismo. Es lo que se conoce como mecanismo de introyección.
Por este motivo, la emocionalidad negativa que se genera en el bebé cuando éste siente la tensión producida por la insatisfacción de sus necesidades, en vez de dirigirla hacia la madre, la dirige hacia sí mismo. Y de esta manera el bebé pasa a considerarse el causante y responsable de la tensión producida por la insatisfacción de sus necesidades, y también se considera el causante responsable de la emocionalidad negativa que se genera en él. De manera inconsciente, en la psique del bebé se podría llegar a decir o entender que es un poco como que se construye la cognición, ¿no? Un poco como que sería que si mamá no viene, si mamá no me atiende, si mamá no quiere venir, si mamá no me quiere atender, no es porque ella sea mala, sino porque el malo soy yo. Es decir, si mamá no quiere venir, tal vez es porque no me lo merezco. Si mamá no me quiere atender, tal vez es porque no valgo lo suficiente para ello. Con la elaboración inconsciente de este tipo de cogniciones, el bebé, por considerarse el origen y causante de su propio malestar, sentirá un cierto rechazo hacia sí mismo, y al mismo tiempo también se sentirá rechazado por su madre. El bebé se sentirá con todo esto con lo que podríamos definir un poco podríamos definirlo como un bajo valor de sí mismo. En esa situación en que el bebé se siente con lo que hemos denominado un bajo valor de sí mismo, insisto en que se debe tener presente que este tipo de cogniciones y emociones del bebé hacia sí mismo se da en una edad en que, como ya se ha dicho, este bebé está construyendo su identidad o autoconcepto. Por ello, por sentir esta emocionalidad negativa hacia sí mismo en el periodo de tiempo en que va construyendo su identidad o autoconcepto, la formación de esta identidad o autoconcepto se verá afectada negativamente. Tendrá un impacto negativo por el que se construirá o arraigará una identidad o autoconcepto en que se menosprecia o digamos que es como que no se valora lo suficiente. Y este es el origen de la neura de las personas del NA tipo 4. La raíz del patrón de personalidad NA tipo 4 es esta construcción negativa de lo que hemos denominado como su propia identidad o autoconcepto. Antes de entrar a valorar las consecuencias de la construcción de esta imagen negativa de sí mismos, vamos a ver desde la perspectiva del ciclo de necesidades qué sucede en el organismo del bebé a nivel físico y energético para que se pueda dar la estructura necesaria del patrón de personalidad NA tipo 4. Este enfoque del ciclo de necesidades se explica más ampliamente en el vídeo que he citado antes, el vídeo titulado Origen de la personalidad bioenergética, por ello ahora procuraré ser breve. Cuando un organismo tiene una necesidad, en este se crea una tensión que solo desaparecerá cuando esta necesidad sea satisfecha. Por ejemplo, centrándonos ahora en el bebé, si éste tiene hambre, se genera en él una insatisfacción o una tensión interna, o lo que se podría entender como una sensación desagradable que solo se aliviará cuando el bebé se alimente y por ello deje de percibir esta sensación de hambre. Otro sencillo ejemplo. Si el bebé percibe la sensación de frío, en el organismo de este se genera lo que podríamos llamar una insatisfacción, tensión o sensación desagradable que solo se aliviará cuando el organismo del bebé deje de percibir la sensación de frío. Para que este ciclo de necesidades se pueda dar, primeramente es necesario que el organismo tenga la capacidad de percibir que ha aparecido una necesidad. Y para ello, para esta finalidad, hay una energía en el organismo destinado a ello y que se denomina subimpulso tierno. Cuando el organismo percibe una necesidad, se rompe el estado de reposo y se genera una tensión interna, o llamémosle un malestar. Para poder volver al estado de reposo, para que desaparezca esta tensión interna o este malestar, se deberá satisfacer la necesidad que se ha percibido y que lo ha generado. Y por ello, para satisfacer la necesidad percibida y volver al estado de reposo o equilibrio, es necesario que dicho organismo sea capaz de realizar algún tipo de acción para satisfacer esta necesidad que se ha generado. Y para esta finalidad, para pasar a la acción y poder satisfacer la necesidad percibida, hay una energía en el organismo destinada a ello y que se denomina subimpulso agresivo. Esta capacidad de acción, en el caso de un bebé, cuando éste siente que tiene hambre o siente que tiene frío, su única acción posible para intentar aliviar estas sensaciones es llorar. Y habitualmente cuando llora, pues consigue que acuda a la madre y ésta le satisfaga su necesidad. Si tiene hambre, pues le dará de comer, o si se ha abierto una ventana por la que entra frío, cerrará la ventana.
Pero llorar para que acuda la madre es la única acción que puede hacer el bebé ante sus necesidades. Y si llorando no consigue satisfacer sus necesidades, imaginemos que le hacen al niño lo del método Stevie en que se le deja llorar. Entonces este niño, por mucho que llore, no podrá cerrar el ciclo de necesidades y seguirá sintiendo lo que hemos denominado como una tensión interna o un malestar, o lo que incluso podríamos llamar sufrimiento cuando éste se hace intenso. A más tensión interna o sufrimiento perciba el niño, más intentará pasar a la acción para solucionarlo. Pero este paso a la acción, que insisto que en el caso del bebé se limita a llorar, aún le causará más sufrimiento por motivo de la frustración que le produce el hecho de llamar a la madre y que ésta no le atienda. Ante esta situación de sufrimiento del bebé, los mecanismos de defensa inconscientes de este, como forma de adaptación al medio y para aliviar el sufrimiento del bebé, procurarán reducir en la medida de lo posible los subimpulsos tierno y agresivo. De esta manera, si se reducen estas dos energías, el subimpulso tierno y agresivo, se reduce la capacidad de percepción del bebé y se reduce también su capacidad de acción. Y si el bebé no siente o percibe tanto que tiene una necesidad, no se le genera tanta tensión interna o sufrimiento. E igualmente, si reduce su percepción de la necesidad y la tensión interna o sufrimiento que esto conlleva, tampoco sentirá tanta necesidad de pasar a la acción y reducirá así también la frustración que le produce llamar a su madre y que ésta no le atienda. Dicho de una forma muy resumida, se podría decir que si el bebé reduce su capacidad de percepción y su capacidad de pasar a la acción, entonces sufre menos. En cuanto a la reducción de la energía de los subimpulsos tierno y agresivo, si tenemos presente lo que decía el científico francés Antoine Laurent, aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces, ¿qué es lo que sucede con estas energías? Lo que hace el organismo con estas energías es desviar su dirección y ponerlas en dirección opuesta la una de la otra o entre ellas mismas. ¿Qué sucede al poner dos energías en dirección opuesta? Pues que entre ellas se contrarrestan. Esto sería como, imagina una barca en que hay dos personas remando y que nunca paran de remar. Imagínate que estas dos personas no pueden parar de remar. La única manera de lograr que la barca no avanzase en ninguna dirección sería que una persona remase en una dirección y la otra remase en dirección contraria. Si uno rema hacia adelante y el otro rema hacia atrás con la misma fuerza, entonces la barca no se mueve. De esta manera, con este cambio en la dirección de la energía, explicándolo ahora de una forma sencilla, se podría decir que estas energías destinadas a la percepción de las necesidades, el subimpulso tierno, y la energía destinada a pasar a la acción, el subimpulso agresivo, se bloquean en dirección opuesta la una a la otra o incluso entre ellas mismas también se pueden bloquear. Y así, mediante estos bloqueos energéticos, se reducen ambas energías. Estos bloqueos energéticos se hacen crónicos y a nivel físico, a nivel material en el organismo, estos bloqueos energéticos se ubican principalmente en la musculatura del cuerpo, en ciertos músculos en los que se forman tensiones o contracciones musculares que se hacen crónicas. Y que sin entrar ahora en más explicaciones, tan solo decir que es lo que se denomina como coraza muscular. El concepto coraza muscular corresponde a estas tensiones musculares que se han hecho crónicas. Se podría entender que es un poco como la parte física de la estructura del patrón de personalidad. Y aunque el tema de la estructura física según el patrón de personalidad o eneatipos es realmente muy interesante, en este vídeo no lo vamos a abordar porque es que si no nos desviamos demasiado. Vamos a continuar ahora con lo que sucede con la estructura psicológica. Vamos a continuar comentando cuáles son las consecuencias de una construcción que vamos a calificar de negativa, de lo que hemos denominado como su propia identidad o autoconcepto y que, como hemos dicho, es la raíz del patrón de personalidad eneatipo 4. De adultas, en mayor o menor medida, estas personas seguirán teniendo un bajo concepto de ellas mismas, o lo que suele entenderse más banalmente como una baja autoestima. Son personas que internamente, de una manera inconsciente, en el fondo de su ser hay como
como lo que se podría describir como un miedo, una creencia de no ser suficientes tal como son, de ser como menos que los demás, un sentimiento como de carencia, como de que les falta algo o de que hay algo mal en ellos. Y esto no significa para nada que siempre se sientan así, ni mucho menos. Y por supuesto también pueden ser personas muy alegres y muy felices, claro que sí. Pero sí es verdad que tendrán una cierta tendencia o predisposición, que sobre todo será más presente en sus momentos de crisis, en que esta sensación interna de carencia, desvalorización o baja autoestima que estamos diciendo, que está latente de forma inconsciente en su interior, se hará notar con una mayor intensidad. Es una sensación neurótica, y sensación neurótica significa que no se corresponde a la realidad del momento presente de la persona, sino que se produce como consecuencia de la estructura del patrón de personalidad. Teniendo presente el concepto de sensación interna de carencia, desvalorización o baja autoestima, que hemos dicho que es el núcleo neurótico del eneatipo 4, y teniendo presente el momento, la situación y las condiciones en que se forma este patrón de personalidad, se pueden explicar la mayoría de características que habíamos nombrado y explicado en el vídeo descriptivo del eneatipo 4. Por ejemplo, la búsqueda constante de atención y afecto de las personas del eneatipo 4, en parte, surge de la necesidad de contrarrestar la sensación neurótica de imagen negativa que ellos mismos tienen de sí mismos. Desean y necesitan que los demás les devuelvan una imagen positiva de ellos para así tener argumentos para tener un buen concepto de ellos mismos. Pero este deseo o necesidad provocado por la neura de su patrón de personalidad les convierte en dependientes emocionales del exterior. Inconscientemente dependen de los demás para sentirse dignos de ser queridos. Se podría entender un poco como el bebé que llora para atraer a su madre de la cual depende para sentirse satisfecho. Y se podría decir que en cierta manera se han quedado un poco como enganchados en esa escena en la que esperan que la madre les dé atención y afecto, ya que esto era lo que en ese momento le demostraba al bebé que era digno de ser querido. Todas las personas de cualquier eneatipo se han quedado enganchadas en la situación traumática que formó su patrón de personalidad. Este enganche se debe a que en ese momento el organismo se estructuró para poder aliviar la tensión y sufrimiento que sentía. El organismo se estructuró de una manera más eficiente para poder soportar esta situación, pero al precio de que esta estructura se hizo crónica. Y se hizo crónica a nivel físico por causa de los bloqueos energéticos que principalmente se dan en la musculatura y también a nivel psíquico o psicológico. Por ello se puede decir que todos seguimos un poco enganchados en la situación traumática que formó nuestro patrón de personalidad o eneatipo. A veces las personas del eneatipo 4 tienen fama como de lloronas, digamos, de buscar la atención y afecto de los demás mediante la manipulación emocional del llanto, la queja o la pena. Un poco como el bebé que llora para atraer a su madre. Pero en muchos casos esto no es exactamente así. Sí hay una tendencia a procurar obtener atención y afecto de los demás, pero esta acción no tiene por qué ser, digamos, desde el llanto. Se debe tener presente que hay 3 subtipos de eneatipo 4 y son muy distintos entre ellos. El subtipo social es el que más se acerca a este estereotipo de persona que manipula mediante el llanto, que insisto es un estereotipo, una etiqueta que no tiene por qué cumplirse. Las personas del subtipo de conservación del eneatipo 4 habitualmente no quieren parecer débiles ni necesitadas a ojos de los demás, y aunque estén en un momento en el que anímicamente puedan sentirse estas personas bajas, no acostumbran a mostrarlo explícitamente ni a manipular directamente con su estado emocional. Se caracterizan más bien por digamos, una actitud tenaz y fuerte por la que procuran mejorar su propio autoconcepto o identidad. Y respecto de las personas del subtipo sexual del eneatipo 4, decir que pueden ser bastante violentas en sus arrebatos emocionales. Y desde estos arrebatos tienden más a cortar cabezas que a procurar dar pena. Los eneatipo 4 del subtipo sexual tienden más a cortar cabezas que a procurar dar pena. Cuidado con los arrebatos emocionales de los eneatipo 4 sexuales, que después de los eneatipo 8 pueden ser los más violentos del eneagrama. En resumen, que los 3 subtipos del eneatipo 4 buscan atención y afecto, aunque cada uno a su manera.
Lo que sí tienen en común todos ellos es que cuando consiguen la atención y afecto hay como una cierta tendencia a desvalorizar esta atención y afecto. Por ello, su tendencia será no tener nunca suficiente. Por mucha atención y afecto que reciban, la neura de su patrón de personalidad nunca estará totalmente satisfecha, porque esta sed de atención y afecto no se corresponde a algo real, no se corresponde a una necesidad concreta que si se satisface desaparece esta necesidad. La necesidad no se satisface completamente nunca, insisto, porque esta necesidad es neurótica, es una sensación inconsciente producida por el patrón de personalidad. Cuando digo que la necesidad que sienten no es real, para explicarme mejor pongo un ejemplo. Imaginémonos una persona que cada vez que siente ansiedad come comida. Imaginemos una persona que cada vez que está ansiosa inconscientemente tiende a procurar comer. En esta situación, cuando lo que impulsa a comer a la persona es la ansiedad y no su necesidad física de alimentarse, por mucho que esta persona coma, seguirá teniendo hambre. Por mucho que esta persona ingiera comida, seguirá sintiendo la sensación de hambre, porque esta sensación de hambre no se corresponde a la realidad de sus necesidades de alimentación, sino que esta sensación de hambre está generada por un factor psicológico ajeno a su estado físico real. Desde este enfoque respecto del hambre de atención y afecto que caracteriza la neura de las personas del eneatipo 4, si la persona no está sana y no tiene una cierta conciencia de lo que le sucede, en su demanda pueden ser un poco como un pozo sin fondo. Cuando las personas del eneatipo 4 no reciben la atención y afecto que solicitan, algunas a veces tienden a sentirse incomprendidas y poco apreciadas. Y por ello, cuando estas personas están en un estado, digamos, más insano, incluso pueden llegar a convertirse en personas molestas para los demás por su intenso deseo y sus manipulaciones para recibir esta atención y afecto que desean. Y bien, con esto último vamos a finalizar aquí este vídeo sobre el origen y formación del patrón de personalidad del eneatipo 4. Si estás interesado en la temática del origen y formación de la personalidad, recordad que, como ya he dicho antes, que en mi página web y en mi canal de YouTube podéis encontrar el vídeo titulado Origen de la personalidad bioenergética, donde se explica más ampliamente cuáles son las causas y los mecanismos por los que se forman los patrones de personalidad. Y también podréis encontrar 4 vídeos más muy parecidos a este, donde se explica el origen y formación de cada uno de los eneatipos. Espero y deseo que este vídeo haya sido de tu agrado y, como digo siempre, más que gustado, lo que realmente deseo es que te haya podido ser de alguna utilidad para comprender mejor los patrones de personalidad. Y dicho esto, pues nada más, te agradezco tu atención y te deseo un muy buen día. Un saludo.